Y los responsables del área de gestión pedagógica para este curso, aprovechamiento pedagógico de la herramienta Sairi, que indudablemente va a fortalecer sus competencias digitales, y felicitamos a cada uno de ustedes por su empeño, su perseverancia, su compromiso profesional, que en día a día viene informándose y superándose, lo cual va a repercutir en el mejor desempeño en su práctica pedagógica y consecuentemente la mejora de los aprendizajes, que es razón fundamental de nuestro trabajo para con nuestros estudiantes. En ese marco, invitamos también a cada uno de ustedes a registrar su asistencia de manera puntual. El enlace estamos compartiendo en el chat. Asimismo, dado la tolerancia de 10 minutos, vamos a dar por iniciado esta actividad pedagógica de vital importancia para esta ocasión, agradeciendo infinitamente por su asistencia y participación activa. Estamos seguros que va a ser de bastante utilidad y abrigamos muy buenas expectativas sobre el particular. En ese sentido, vamos a dejar uso de la palabra y como responsable al especialista Rodolfo Contreras, agradeciendo a nombre de también responsable, la especialista Emma Stocondor y de su amigo servidor Egidio Tarazona. Rodolfo, adelante contigo. Buenas tardes. Buenas tardes, muy buenas tardes, Egidio, Emma, estimados colegas, muy buenas tardes. Como ya es costumbre, una vez más el día lunes a las 5:30 de la tarde para iniciar una sesión, la siguiente sesión o la sesión que nos toca el día de hoy, es concerniente a lo que viene a ser la integración de las herramientas que nos ofrece la plataforma Sairi en nuestro curso virtual. Siempre recordando las normas de etiqueta, de mantener apagado el micrófono, mantener la cámara apagada para no sobresaturar el ancho de banda, levantar la mano para poder participar y así activar los micrófonos y su presentación o su participación se haga de forma mucho más activa. Por favor, también registren su asistencia, si bien es cierto, se comparte por el chat, pero también nosotros sabemos que la asistencia está dentro del curso virtual. Así que no solamente está el enlace, sino también podemos ingresar al curso virtual para poder nosotros registrar nuestra asistencia. El desempeño, el cual vamos a trabajar el día de hoy, es identifica e incorpora herramientas Moodle, las herramientas del Sairi, en el diseño de un curso virtual. ¿Y cuál va a ser nuestro producto del día de hoy? Vamos a tener la estructura de una experiencia de aprendizaje, pero no solamente en lo que viene a ser como estamos trabajando, sino ya en la plataforma Sairi. Es decir, tener la estructura de las experiencias de aprendizaje, pero ya con herramientas virtuales que nos ofrece la plataforma Sairi. Eso va a ser nuestro producto el día de hoy. La ruta a seguir. Vamos a empezar con Identifica y Reflexiona. Con la actividad tenemos una encuesta que ustedes lo van a tener que realizar. Luego, el paso número 2, Analiza y Comprende. Tenemos la actividad ayudándonos de la lectura 6 y al instructivo 6. También pasamos al punto número 3, donde que proponemos la tarea en la cual va a ser, como ya se había mencionado, el producto, que es realizar esa estructura de una experiencia de aprendizaje utilizando las herramientas que nos brinda la plataforma Sairi. Y por último, como fin de unidad, tenemos lo que viene a ser el cuestionario 3 en el punto número 4, que es comprueba. Vamos a empezar con lo que el punto número 1, identifica y reflexiona. Vamos con el siguiente caso. La profesora Lisetti del área de matemáticas va a dar inicio a una nueva experiencia de aprendizaje.
para lo cual planifica realizar los siguientes pasos. Primero, dar a conocer la situación problemática a sus estudiantes. Segundo, solicitar a los estudiantes que presenten una lista de los propósitos de aprendizaje que ellos plantearían para iniciar su trabajo. Tercero, solicitar a los estudiantes comparar sus propuestas de los propósitos de aprendizaje con las de sus compañeros, en donde se puede establecer cuáles son las coincidencias que se encuentran entre las diversas propuestas dadas por los estudiantes. Son 3 pasos que desea realizar la maestra Licetti. Si la maestra Licetti desea utilizar herramientas de la plataforma educativa Zairi para que los estudiantes den a conocer sus propuestas, entonces la pregunta ahora va para ustedes, como colegas. ¿Qué herramienta le recomendarías utilizar a la profesora Licetti para lograr ese propósito que se está proponiendo? Ese propósito que tiene. Segundo, ¿cómo ayuda la herramienta que le estás tú recomendando a lograr lo que se ha propuesto la maestra Licetti? Entonces, debemos contestar estas 2 preguntas mediante el siguiente enlace. También lo tenemos dentro de nuestra plataforma virtual, dentro de nuestro curso virtual, la situación, el estudio de casos y las preguntas que se están dando a conocer en esta parte. Entonces, ¿dónde lo voy a encontrar? Voy a compartir ahora mismo en la pantalla donde se encuentra el curso virtual y así podamos nosotros también poder ayudarnos y poder ver lo que viene a ser las respuestas que están brindando ustedes mediante el enlace o directamente dentro del curso virtual. Entonces, a ver, aquí está, este es nuestro curso virtual. Dentro de nuestro curso virtual nos ubicamos en la unidad 3, que es la última unidad. Tiene 2 sesiones, la sesión 5, y estamos en la sesión número 6. En la sesión número 6, en el primer paso de identifica y reflexiona, tenemos la primera encuesta, que viene a ser herramientas ahí. Clic ahí, y acá tenemos la situación. Tal como habíamos visto en los PPTs, tenemos el estudio de casos, y también nos solicitan responder a las preguntas. Entonces, ¿qué voy a hacer? Clic en responder las preguntas y respondemos las preguntas que se nos han formulado. A ver, voy a ver quiénes de repente que ya ingresaron. Por ejemplo, muy agradecido la profesora María Olinda, ya respondió. Y entonces ya tenemos una primera respuesta, ¿no? La profesora María Olinda, la herramienta que le recomiendo utilizar es el foro, porque puede intercambiar propuestas. Así nosotros podemos ir también seleccionando cuáles son dentro de lo que viene a ser las diversas herramientas que nos ofrece el Zairi para poder realizar lo que se ha propuesto la maestra Licetti. ¿Listo? Entonces, por favor, esperando que se puedan contestar a la pregunta, vamos a dar un lapso de 2-3 minutos para poder que ustedes contesten. No sé, nos ayudaría que todos contesten esta pregunta y así poder avanzar y tener ya una idea clara qué es, cómo partimos y cómo vamos nosotros mejorando con lo que socializamos en el transcurso de la sesión. ¿Sí? Entonces ya tengo, solamente tengo una respuesta, por favor, respondiendo a la pregunta. Emma, no sé si podrías compartir de nuevo en el chat el enlace, si no, vamos de nuevo donde encontramos esta actividad dentro de nuestro curso Zairi. Nos vamos a la unidad número 3, dentro de la unidad número 3, la sesión número 6, y identifica y reflexiona, tenemos la encuesta de herramientas del Zairi. Y acá tenemos, por ejemplo, acá puedo, como tengo el rol de docente, acá veo las respuestas enviadas con el número de preguntas, ¿sí? A ver, vamos contestando las preguntas, por favor. Hasta el momento solamente tenemos una respuesta de la maestra
Ahí está. De la maestra ya tenemos, ¿no? La maestra María Olinda ha respondido. El maestro José Martín Delgado también nos han respondido que le recomendaría el cuestionario porque le ayuda a recoger algunos saberes breves. Entonces, así vamos realizando el análisis, por ejemplo, ya acá de forma estadística, y esto nos ayuda mucho para que nosotros también veamos de dónde estamos partiendo y así podamos socializar o en el taller para poder tomar decisiones en la marcha cuando estamos realizando la sesión respectiva. ¿Listo? Entonces, miren, vamos a dar un tiempo, son las 5:52, 2 minutos, 5:54. Vamos a esperar las respuestas, por favor. Así que lo que deseamos es que todos nosotros podamos participar. Solamente tengo 2 respuestas. A ver, damos hasta las 5:55, ¿sí? Por favor, son 3 minutos. A ver. Tenemos la situación del estudio de casos y ante esto las preguntas son: ¿qué herramienta le recomendarías utilizar a la maestra Licetti y cómo ayuda esta herramienta a lograr lo propuesto por la profesora? Recordemos una cosa, la maestra Licetti lo que quiere hacer es lo siguiente: quiere dar a conocer la situación problemática a sus estudiantes primero, y luego que estos estudiantes presenten una lista de esos propósitos para que se muestren a sus compañeros y de ahí sacar cuáles son las coincidencias que existen entre los diversos propósitos presentados por diversos estudiantes, no solamente por un estudiante. Es decir, que el estudiante no solamente va a poder ver sus propósitos o las propuestas de sus propósitos, sino también va a poder ver la de demás compañeros y así poder sacar un propósito de la experiencia de aprendizaje que está comenzando la maestra Licetti, ¿sí? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que tener bien claro. A ver, vamos de nuevo. Listo, ya estamos un poquito más, por ejemplo, ¿no? La maestra Nancy nos dice que le propondría utilizar el foro porque le permite tener un espacio de comunicación asíncrona en que los estudiantes dialogan y o debaten un tema en específico. Giovanni nos dice el foro para que puedan interactuar con los estudiantes. Noemí nos dice, la maestra Noemí nos dice el chat porque es una herramienta que nos permite recolectar una serie de propuestas a través de mensajes. La maestra Margot nos dice que es una herramienta que también el chat utilizaría o recomendaría porque es una herramienta que nos permite recolectar una serie de propuestas a través de mensajes. Acá hay una... No. Acá la maestra Emilia nos dice que debe ser el foro porque es una herramienta que permite como estudiantes interpretar las propuestas de propósito de aprendizaje. Sí, es una herramienta que permite con mis estudiantes intercambiar las propuestas del propósito de aprendizaje. Perfecto. Entonces, por favor, listo, creo que ahí está. Acá también tenemos a la maestra Mariela que nos dice que recomendaría el chat porque pueden compartir sus ideas. Muy bien, muy claro, ¿no? También aquí no le leí al maestro Jorge Magallanes que dice que es el glosario, porque a través del glosario para que identifiquen. Entonces acá nos faltaría un poco más de aclarar la idea. La maestra Gladys nos dice que el foro porque interactuamos. La maestra Jenny nos dice que es en un wiki porque a través de forma colaborativa donde todos puedan aportar. Perfecto. Entonces, por ejemplo, acá Giovanni, acá también leía Giovanni, la maestra Yaela nos dice que recomendaría en el curso colaborativo del foro. Es una herramienta de comunicación que nos permite visualizar la participación de los propósitos a plantear en todos los estudiantes. Listo. Entonces, qué bueno que ya está la participación. Entonces, vamos a entrar a la parte analítica y esto nos ayuda mucho lo que viene a ser nuestra encuesta. Y miren, dentro de nuestra encuesta, de lo que nosotros hemos podido aportar, no solamente vamos a ver las respuestas de forma
textual, como lo ingresan, sino también vamos a verlo de forma gráfica. Miren, hasta acá, hasta las respuestas que acaban de enviar en estos momentos, lo que viene a ser la moda es utilizar el foro. Tenemos 9 docentes que recomendarían el foro. En segundo lugar, tenemos 4 docentes que recomiendan el chat, 2 docentes que recomiendan el cuestionario, un docente que recomienda el glosario, un docente que recomienda, acá, 2 docentes que recomiendan el wiki, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, ya se ha actualizado la información. Listo, entonces, por favor, sigamos acá ingresando la información, los docentes que todavía no lo hemos realizado. Y no solamente esto me permite la actividad encuesta, sino también me muestra, por ejemplo, qué docente o que en este caso en el rol de estudiante todavía no ha ingresado la respuesta. Entonces me va a permitir acá enviarle un mensaje que puede llegar bien a su correo electrónico como al chat de la plataforma. Entonces también ¿para qué? Para ayudarle a que complete la encuesta. Entonces, por ejemplo, si estuviéramos en clase con nuestros estudiantes, ya diríamos, ¿no? El estudiante Pedro se encuentra, ¿por qué no está interactuando? ¿Por qué no, todavía le estamos esperando su respuesta? Igualito, ¿no? Con la maestra Mariela, con el maestro Pedro Sánchez y así. Y entonces podemos llevar un control mucho más interactivo cuando hacemos nuestras clases. Pero esto también de acuerdo a lo que nosotros nos proponemos dentro de las diversas etapas que tiene nuestra experiencia de aprendizaje. Listo, vamos a dar una última mirada al análisis que ha cambiado. Sigue como, ya aumentó a 11 el foro, sigue como moda la recomendación del foro. Entonces, acá lo dejamos por el momento. Vamos a continuar con nuestra presentación. Entonces, vamos a continuar con nuestra presentación. Entonces, vamos acá con esto de identifica y reflexiona. Maestros, en esto de identifica y reflexiona, nos planteamos 2 preguntas. Acá dice, ¿no? ¿Qué herramienta le recomendarías utilizar a la profesora Lisetti? Y en la moda nos sale que la herramienta que más recomendarían vendría a ser el foro. ¿Por qué? Y entonces acá en la segunda pregunta, ¿no? ¿Cómo ayuda la herramienta que le ha recomendado a lograr lo propuesto por la profesora? Entonces, propuesto por la profesora. Entonces, ¿qué es lo que se propone acá la profesora? La profesora se propone que los estudiantes no solamente elaboren sus propósitos de aprendizaje, sino que también lo compartan. ¿Para qué? Pero no solamente que yo presento mi trabajo y listo, sino que también acá es que encuentren las coincidencias que se encuentran entre las diversas propuestas de los estudiantes. Acá también algo muy importante, por lo tanto ya me da una idea clara. ¿Qué quiere la profesora? Quiere un trabajo colaborativo, no quiere solamente la presentación. Entonces, una herramienta colaborativa válida es el foro, una herramienta colaborativa válida es el chat, una herramienta colaborativa válida es el wiki, ¿no? Son herramientas colaborativas válidas, ¿no? Entonces, que se ha visto dentro de las respuestas. Entonces, ahora, ¿cómo podríamos nosotros decidir cuál es la más idónea? Va a depender mucho del qué trabajo o qué es lo que yo me estoy proponiendo y cómo lo estoy proponiendo. No va a ser solamente de que hay una respuesta correcta y listo. Por eso es también que cuando yo implemente mi experiencia de aprendizaje dentro de un curso virtual, va a valer muchísimo lo que el docente tiene que aportar, cómo lo va a plantear la situación. O sea, no vamos a decir que, por ejemplo, la pregunta es solamente los que saben bien son los que han elegido el wiki o los que han elegido el foro. No, sino que tiene que ver cómo lo plantean eso en la situación de llevarlo, lo que trabajamos dentro de la experiencia de aprendizaje de forma convencional con nuestros estudiantes, llevarlo a un aula virtual. Entonces, lo dejamos esto por acá y vamos con el siguiente punto. El siguiente punto en donde vamos a ingresar a Analiza y Comprende, vamos con la pregunta de que ¿cuáles son las características principales de una experiencia de aprendizaje? Para poder contestar esa pregunta, vamos a ir directamente a la base. Y la base de nosotros es nuestro currículum nacional como docentes. Nuestro currículum nacional se basa en un enfoque por competencias. Pero, ¿qué es una competencia? Luis Guerrero
nos da el siguiente gráfico. Una competencia no es reunir y repetir datos aislados, no es hacerlo repetir de forma aislada cuál es la capital de Ecuador, con qué se prepara el ceviche, no son datos aislados, ¿no? Ahora, una competencia no es recoger, valorar y reproducir la información, ¿no? No es solamente darle un valor. Esto de acá sí es pertinente, esto corresponde al concepto, a la definición de tal, y lo otro no. Entonces, no es solamente eso. No es reflexionar, vincular e interpretar la información. No solamente es eso. Una competencia es emplear el conocimiento para resolver problemas. Es decir, la competencia está en el hacer. El hacer con el conocimiento, pero la competencia se basa en hacer, en actuar. Teniendo claro, entonces, la siguiente pregunta sería, ¿cuáles son las características principales de una experiencia de aprendizaje? El desarrollo de las competencias nos demanda clarificar cuáles son los conocimientos, capacidades y actitudes, que vendría a ser las competencias, de los que deben apropiarse nuestros estudiantes para poder explicar y resolver los problemas de la realidad. En atención a este enfoque, se parte de una situación de la vida real que demanda que nuestros estudiantes desarrollen determinadas competencias para enfrentar adecuadamente, ¿ya? Las situaciones son las que determinan qué competencias vamos a utilizar frente a una experiencia de aprendizaje. Miren, estimados colegas, nosotros cuando nos presentaron la pregunta, o cuando hemos presentado la pregunta, muchos de nosotros nos hemos puesto a reflexionar un momento, es decir, ¿en qué elijo? ¿Cuál elijo? ¿Qué herramienta elijo? ¿Elijo el foro? ¿Elijo el chat? ¿Elijo qué más he visto? ¿La encuesta? ¿Qué más? ¿Qué es lo que elijo? Entonces yo me he puesto en un conflicto cognitivo. ¿Por qué? Porque no hay una respuesta única. Hay varias respuestas que sí son correctas, pero van a ser correctas cuando yo ya especifico, cuando yo ya voy a hacer o a implementar mi experiencia de aprendizaje en el SAIRI. Entonces, una idea fuerza que tiene que quedar bien grabado es que no se trata de utilizar una herramienta digital por lo que debemos utilizarla. O sea, no es porque ya debemos utilizar el chat, debemos utilizar el foro, debemos utilizar el cuestionario, no. Sino que utilizaremos una herramienta digital en tanto en cuanto aporten al desarrollo de las competencias de nuestros estudiantes. Es decir, la experiencia de aprendizaje es la que nos va a determinar qué herramientas vamos a utilizar. Vamos a utilizar una herramienta, vamos a utilizar otra herramienta. ¿Va a depender de qué? Va a depender de la experiencia de aprendizaje. Y más que nada, depende de la situación de la experiencia de aprendizaje. Porque acá también debemos quedar algo muy, pero muy claro. La experiencia de aprendizaje no es la experiencia como docentes, que yo voy a aprender realizando esa experiencia. La experiencia de aprendizaje es de nuestros estudiantes. Entonces, ¿nosotros qué planteamos? Las situaciones didácticas. Nosotros planteamos la situación problemática. Y los estudiantes son los que vivencian la experiencia de aprendizaje. Entonces, acá, teniendo claro que las herramientas tecnológicas están al servicio de cómo viene estructurado nuestra experiencia de aprendizaje, y no es a lo contrario. No es que siempre debo utilizar un foro, siempre debo utilizar un cuestionario, no. Sino que debe ser directamente involucrado de acuerdo a las necesidades de cómo viene desarrollándose la experiencia de aprendizaje. ¿Cuál es la normatividad vigente con esto, con relación a lo que viene a ser las experiencias de aprendizaje? Tenemos la 93 que salió el año pasado, donde que ya nos da a conocer cómo viene estructurado la experiencia de aprendizaje y qué es una experiencia de aprendizaje en sí. Y también tenemos lo que viene a ser el fascículo de la planificación, mediación y evaluación. Y acá también entrando al siguiente parte fundamental de una experiencia de aprendizaje. De un enfoque, por ejemplo, nuestro currículo nacional se basa en un enfoque por competencias y también se basa en lo que viene a ser un enfoque de una evaluación formativa. Entonces, acá, por ejemplo, en el enfoque de evaluación formativa, nosotros debemos tener muy, pero muy en claro que una evaluación formativa, el corazón,
la parte medular viene a ser la retroalimentación. Si yo no hago retroalimentación, no estoy trabajando la evaluación formativa. Y acá, por ejemplo, la pregunta es, ¿hacia dónde vamos? Entonces, cuando uno dice, no, ¿hacia dónde vamos? Entonces, esto de acá, eso de hacia dónde vamos, nos permite dar a conocer cuáles son nuestros propósitos de aprendizaje. ¿No? Nuestro propósito. También nos permite ver cuáles son nuestros criterios de evaluación. Luego dice, ¿dónde estamos? Entonces, al decir dónde estamos, este ciclo de la retroalimentación nos va a decir, por ejemplo, qué es lo que debemos hacer. Primero, recolectar las evidencias. Luego debemos interpretarla, identificar la brecha de aprendizaje cuando lo comparamos con nuestros estándares de aprendizaje o desempeños de aprendizaje y vemos cuán lejos o cuán cerca estamos del desarrollo de la competencia. Y luego pasamos a la siguiente pregunta. ¿Cómo seguimos avanzando? Y acá es muy importante que se tiene que llegar al hecho de que ya lo analicé, ya vi que tanto estamos tan cerca o tan lejos de la competencia y ahora debo tomar una decisión, tomar una acción. ¿Cómo seguimos avanzando? Estas son las recomendaciones que se dan a los estudiantes. Y luego de eso, vuelve el mismo ciclo de compartir los propósitos de aprendizaje, los criterios de evaluación y seguir lo que viene a ser el ciclo de la retroalimentación. ¿Sí? Entonces, teniendo ya como bases que nuestro currículum nacional se basa en un enfoque por competencia y en un enfoque de una evaluación formativa, entonces ya podemos ir un poco más lejos con lo que viene a ser las experiencias de aprendizaje. Entonces, una experiencia de aprendizaje significa enfrentar una situación que viene a ser un desafío, un reto, un problema complejo, ¿ya? Entonces, también se desarrolla en etapas sucesivas, es decir, es un conjunto de actividades, la experiencia de aprendizaje, varias sesiones interdependientes, es decir, va uno detrás de otro, ya uno detrás de otro va de forma lógica, que desarrolla un pensamiento complejo y sistémico. Y que no solamente eso, sino que también involucra a diversas áreas. Nosotros tenemos que tener bien en claro, y este año más acentuado, el hecho de que tenemos que trabajar colaborativamente, más los de secundaria, en el hecho de trabajarlo con las diversas áreas. Una experiencia de aprendizaje conlleva no solamente a un área, conlleva a varias áreas, por lo tanto se tiene que trabajar de forma colaborativa con los docentes. Esas actividades estas actividades deben ser auténticas, pero auténticas ¿en qué sentido? Se refiere a contextos en un determinado espacio, en un determinado contexto, ¿no? Entonces, si es posible realizarse en dichos contextos, si no, tiene que ser también de manera simulada. Nosotros, por ejemplo, en matemático tenemos el contexto intra y extra matemático, ¿no? Un contexto intramatemático, donde que solamente está los elementos matemáticos, suma, resta, multiplicación, número, ángulo, recta, plano, que ya no se habla nada más. Ese es un contexto intramatemático para nosotros, y un contexto extramatemático, cuando ya se lleva a una matemática aplicada. Entonces, eso tenemos que tener en cuenta cuando vamos a diseñar nuestra experiencia de aprendizaje. ¿Qué estructura tiene nuestra experiencia de aprendizaje? Nuestra experiencia de aprendizaje, en este gráfico, que es un gráfico que nos da el Ministerio de Educación, se presentan los componentes de la experiencia de aprendizaje y en relación que existen entre estos componentes. Entonces, por ejemplo, en lo que va a seguir las siguientes diapositivas vamos a ver con mayor detalle. Pero acá, por ejemplo, tenemos la experiencia de aprendizaje parte de una situación, un reto que lo propone el docente. Dentro de la situación está el reto. Entonces, de ahí sale lo que viene a ser los propósitos de aprendizaje. Y los propósitos de aprendizaje tienen que ver con qué relación tiene con la competencia A, la competencia B, la competencia C, que pueden responder a diversas áreas, porque las áreas es un tipo de organización. Cuando nosotros tenemos eso, nosotros también debemos trabajar el enfoque transversal, que es la forma de actuar de nuestros estudiantes dentro de lo que viene a ser el desarrollo de la experiencia de aprendizaje,
Y esto va a conllevar que nuestros estudiantes nos brinden sus producciones o actuaciones. Para ellos son las producciones y actuaciones y para nosotros son las evidencias. Esas evidencias van a ser evaluados con los criterios de evaluación. Esos criterios de evaluación van a estar plasmados dentro de un instrumento de evaluación. Voy a utilizar una rúbrica, voy a utilizar un cuestionario, voy a utilizar una lista de cotejo. Entonces, esos criterios de evaluación que son claros deben estar dentro de un instrumento, deben ser operativizados dentro de un instrumento. Y todo esto lo vamos a tener desde una secuencia de actividades que el Ministerio de Educación lo sugiere. Es decir, no es una camisa de fuerza. ¿Cuál es la ruta de análisis de una experiencia de aprendizaje? Es que primero tengo mi experiencia de aprendizaje, tengo mi situación y planificación. Acá analizo los dos procesos iniciales del desarrollo de una experiencia de aprendizaje. Luego también tengo la guía docente, la guía de planificación docente, donde vamos a examinar la experiencia de aprendizaje según sus componentes y competencias vinculados. Y por último, vamos a examinar todas las actividades que conforman la experiencia de aprendizaje. Es una ruta de análisis que nos da para poder analizar la experiencia de aprendizaje. Es una ruta que nos da el Ministerio de Educación. Pero ¿por qué es importante analizar la experiencia de aprendizaje? Porque estamos partiendo de que las experiencias de aprendizaje lo estamos sacando de la estrategia Aprende en Casa. Es decir, nosotros no lo estamos diseñando. Ahora, ¿nosotros podemos hacer algunos cambios? Claro que sí, pero no debe perder la estructura con la cual ya viene dado dentro del Ministerio de Educación, ¿no? Ya tiene que mantener esa estructura lógica. Entonces, dando ya por sentado esto, nosotros vamos a analizar nuestra experiencia de aprendizaje para poder plasmarlo en nuestro curso virtual. En nuestro curso virtual va a estar plasmado la experiencia de aprendizaje, sí, pero no puede ser igual a lo que ya nosotros trabajamos sin un curso virtual. Si trabajamos, por ejemplo, de forma sincrónica por Meet, por Zoom, o como lo trabajamos en forma presencial. No. Entonces debemos dar un valor agregado porque debemos utilizar y sacar el máximo provecho de las herramientas que nos ofrecen al utilizar un curso virtual. ¿Cómo podemos comprender una experiencia de aprendizaje? Debemos tener estos elementos mínimamente. Debemos tener la guía docente para la planificación curricular de la experiencia de aprendizaje, donde está la estructura. Debemos tener la experiencia de aprendizaje, donde dice mi experiencia de aprendizaje. Debemos tener lo que viene a ser la planificación de las actividades de aprendizaje y debemos tener las actividades de la experiencia de aprendizaje. Es decir, estos 4 elementos debemos tenerlo para poder comprender bien cómo está desarrollado o cómo está planificado, perdón, nuestra experiencia de aprendizaje. Y una vez comprendido, ¿qué? Una vez comprendido eso, ya recién podemos nosotros planificar cómo vamos a realizar nuestra experiencia de aprendizaje dentro de nuestro curso virtual. En la guía docente para la planificación curricular de la experiencia de aprendizaje vamos a encontrar lo que viene a ser la estructura. Cómo está estructurado, cuáles son lo que viene cuáles son lo que viene para poder nosotros realizar nuestro trabajo en aula, las orientaciones para el acompañamiento, las orientaciones para la diversificación. Entonces, todo eso va a estar dentro de nuestra guía docente, ¿no? Ahora, también tenemos que ver nuestra experiencia de aprendizaje como mi experiencia de aprendizaje, lo cual muchas veces he mostrado a nuestros estudiantes, sin de repente poder nosotros dar nuestro toque profesional, ¿no? A través de este documento, los estudiantes identifican y describen una situación que les plantea un reto interesante para ellos, ¿ya? Que los cuestiona respecto a sus cuestionamientos, concepciones y actitudes que movilizan los aprendizajes. También nosotros otro comentario importante es la planificación de las actividades de la experiencia de aprendizaje, que una vez que los estudiantes conocen la experiencia que van a vivir, la ruta que van a recorrer, que está en el documento anterior, entonces van a planificar en qué fechas, en qué tiempo lo van a realizar esas actividades que conllevan la experiencia de aprendizaje.
Luego, por último, tenemos que ver y analizar las actividades de la experiencia de aprendizaje. En esto de las actividades de las experiencias de aprendizaje, nosotros tenemos que tener muy en claro que las actividades o el número de actividades va a depender de la complejidad de la experiencia de aprendizaje, ¿ya? No es lo mismo una experiencia de aprendizaje que otra, ¿no? Entonces va a responder a diversas actividades. Por lo tanto, eso también nosotros tenemos que tener bien en claro que va a responder esas actividades, va a responder a lo que nosotros podamos explotarlo o aprovechar nuestros recursos tecnológicos que tenemos a la mano. En otras palabras, primero yo analizo qué actividades voy a realizar y según lo que voy a realizar dentro de las actividades, voy a escoger la herramienta más pertinente para poder mejorar, para poder sacar el máximo provecho de esta herramienta. No al revés, no primero yo voy a escoger que voy a trabajar, tengo que trabajar el wiki, listo. Y como sea, lo trato de poner en las actividades, si es posible en todas las actividades. No es así. Cada actividad, de acuerdo a su naturaleza, vamos a poder trabajar tal o cual herramienta tecnológica dentro de la plataforma virtual. ¿Sí? Y pasando al tercer y último paso, lo que vamos a pedir el día de hoy es que se complete un documento en Word, donde va a estar en la actividad tarea, donde se va a preguntar lo siguiente. La situación o la experiencia de aprendizaje tiene como estructura la situación, el propósito, los enfoques transversales, los criterios de evaluación, la producción o actuación. Entonces la pregunta es, ¿qué herramienta de la plataforma Sairi es la más adecuada para poder implementar la situación? Entonces, acá en forma general, ustedes como docentes, ¿qué herramienta utilizarían para poder implementar la situación? Para poder implementar el propósito de aprendizaje, para poder trabajar los enfoques transversales, para poder trabajar los criterios de evaluación, para poder trabajar las producciones o actuaciones de nuestros estudiantes. Entonces, ¿qué herramienta? Y entonces acá pues yo puedo elegir el foro, el chat, el cuestionario, la encuesta. Entonces puedo elegir todas las herramientas que puedo ver. Pero ahora va la segunda pregunta, y es la que enriquece la primera. Porque nos dice, ¿cómo aporta la herramienta seleccionada? Ahora dice, ¿cómo aporta la herramienta seleccionada en el desarrollo de las competencias de mis estudiantes en la implementación de la situación, del propósito de aprendizaje, de los enfoques transversales, de los criterios de evaluación, de la producción o actuación? Esto se va a enviar en un formato de Word mediante la actividad de la tarea número 6. ¿Sí? Entonces, hasta acá, estimados colegas, ¿alguna pregunta, por favor? Si tendrían, con todo gusto para poder contestarlo, por favor me envían por el chat o en su defecto pueden activar, levantar la mano para poderle brindar, activar los micros y pueda preguntar directamente. Ya, entonces vamos, creo que por el momento no tenemos ninguna pregunta. No, ya, vamos, voy a regresar acá. Vamos a regresar a esta parte. Vamos a, de nuevo, ingresar a lo que viene a ser la primera situación que se presentó. La profesora Lisetti del área de matemáticas va a dar inicio a una nueva experiencia de aprendizaje, para lo cual planifica realizar los siguientes pasos. Primero, quiere dar a conocer a los estudiantes la problemática, ¿no? La situación problemática de su experiencia. Entonces, para dar a conocer la situación problemática de su experiencia, puede utilizar varias herramientas. Por ejemplo, una de ellas, y es la que yo utilizo, vendría a ser la etiqueta, para poder presentar la situación de aprendizaje. ¿Y cuál es la etiqueta? Lo que me muestra en un primer momento en primer plano del curso. Ya, ahí está ahí. Ahora dice, 2, solicitar a los estudiantes que presenten una lista de propósitos de aprendizaje que ellos plantearían para iniciar su trabajo. Ahora, ya, pues ahora quedó descartado de solamente presentarlo. ¿Por qué? Porque la etiqueta no me va a permitir que mis estudiantes presenten ninguna información. Entonces ya desde ahí ya
lo que yo tenía en un primer momento, la idea de trabajarlo con la etiqueta, ya queda descartado. Entonces ya empiezo a pensar que debe ser una herramienta colaborativa. Entonces ya. Pero donde yo estoy completamente seguro que es una herramienta colaborativa cuando me dice el tercer paso. Solicita a los estudiantes comparar sus propuestas de los propósitos de aprendizaje con sus compañeros, en donde se puede establecer cuáles son las coincidencias que se encuentren entre las diversas propuestas de los estudiantes. Entonces, vamos acá. Vamos a analizar. Vamos a analizar acá las respuestas. Por ejemplo, ¿una herramienta colaborativa es el chat? Sí. ¿Una herramienta colaborativa es el foro? Sí. ¿El glosario? Perfecto. ¿El wiki? También. ¿Cuál no es una herramienta colaborativa? No es una herramienta colaborativa propiamente dicho así. Vendría a ser el cuestionario. El cuestionario es para yo poder tener información y comprobar hasta dónde han llegado mis estudiantes en el de alcance de las competencias. Por ejemplo, acá ya, como no, a menos que sería bien sustentado esta parte del cuestionario, no entraría en lo que viene a ser las herramientas colaborativas. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre el chat, foro, glosario y el wiki? Por ejemplo, ¿no? Dentro de las herramientas colaborativas. ¿El chat qué me permite? El chat me permite lo que su nombre nos dice, chatear. Entonces, tal como cuando yo estaba en el aula y pedía lluvia de ideas, muy similar lo hace en el chat. Sino que el chat lo hace de forma sincrónica, ¿no? Y a nivel virtual. Y queda registrado ahí porque va escrito. Nosotros cuando estamos en aula y es de forma oral, nosotros de repente no vamos a acordarnos de todo lo que han participado. En cambio, si lo trabajamos con el chat, ya tenemos algo escrito para poder analizarlo más adelante. Pero es de forma sincrónica, ¿no? Ahora, ¿casi lo mismo es con el foro? Sí, casi lo mismo es con el foro. Pero ¿cuál es la diferencia entre el chat y el foro? Es que el chat está diseñado para trabajar de forma sincrónica y el foro de forma asincrónica. ¿Qué quiere decir? Que si yo lo planteo el foro en un determinado momento, puede ser que lo desarrolle en la tarde, en la noche, al siguiente día. Pero si yo quiero sacar de ahí que los estudiantes no solamente me den sus propósitos de aprendizaje, sino también quiero de que los propósitos de aprendizaje comparen uno con el otro y sacar en el momento mi propósito para desarrollar mi experiencia de aprendizaje, entonces acá sería más idóneo el chat, por ejemplo, entre ellos. ¿Y qué queda con el, por ejemplo, con el wiki? ¿Y qué queda con el wiki? ¿Cuál es la diferencia entre el wiki y el chat? El wiki se puede trabajar de forma sincrónica y asincrónica. Y el wiki, lo que me va a dar, a diferencia del chat, vendría a ser ya el producto terminado. Es decir, por ejemplo, yo lo puedo trabajar el wiki dándole que cada uno de ellos ingresen sus propuestas en sus nombres respectivos, ¿no? O sea, en una sola página para Manuel, para Jenny, para Felipe. Entonces ahí van a ingresar todos sus propósitos y luego ya compararlos y sacar uno solo. Por ejemplo, y ese es un trabajo que lo realiza el wiki, claro, es un trabajo que lo podemos hacer mediante el wiki y eso nos va a dar un producto final. Entonces, sí es idóneo, ¿no? Entre el chat y el wiki. Ahora, el glosario. ¿El glosario para qué nos sirve? El glosario nos sirve directamente para poder tener una lista de términos como un diccionario. Entonces, tampoco se prestaría mucho al propósito de lo que viene a ser la experiencia de aprendizaje. No estoy diciendo que está mal, sino que al menos las herramientas mucho más idóneas, al menos para este caso, vendrían a ser el chat y el wiki. Ahora, ¿que puedo trabajar también el glosario, el foro o el cuestionario? Sí. ¿Y dónde va a estar? ¿Dónde va a estar la diferencia? En cómo lo voy a trabajar. En cómo yo voy a trabajar estos tres elementos. Por ejemplo, acá yo para poder tener esta información, yo lo he trabajado con encuesta. También pude utilizar consulta. Entonces, pero, ¿qué es lo que me ayuda en esto de la encuesta a comparación de lo que viene a ser la consulta, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que me ayuda? Entonces, que yo tengo más ámbito para poder trabajar más tipos de preguntas cuando yo realizo la encuesta
que cuando yo realizo las consultas, por ejemplo. Entonces ahí voy a yo decidir y según mi ojo como pedagogo va a poder decir qué herramienta o qué no voy a utilizar. Entonces ahora sí creo que ya más clarificado y esto es, estimados colegas, para que nosotros podamos trabajar el día de hoy. Ya, ahora sí, si tendrían alguna pregunta, antes de pasar a lo que viene a ser la parte práctica, que lo que quiero recalcar acá, que ya no es como los anteriores, sino que va a ser directamente ya evocado a la parte pedagógica, porque ya vamos a diseñar nuestra experiencia de aprendizaje. No sé si hay alguna pregunta, si no paso a explicar lo que vamos a solicitar para la sesión número 6. Para la sesión número 6 vamos a solicitar esto. Que se responda estas dos preguntas. O sea, ya no se va a pedir que lo realicen en el curso virtual, sino que primero vamos a responder estas dos preguntas. ¿Y dónde lo vamos a responder? Lo vamos a responder acá, donde dice tarea 6. Acá va a ser un Word. Yo voy a bajar el Word. Y ese Word yo lo voy a tener que completar. A ver, voy a dejar de compartir un momento. Acá está. Discúlpenme, en vez de presionar un botón, presioné otro. Este Word es lo que yo voy a trabajar. De nuevo, un momentito, por favor. Ya está. Vamos acá. Este Word es lo que yo voy a trabajar. La estructura de la experiencia de aprendizaje tiene que tener la situación, o bueno, la experiencia de aprendizaje está estructurada de la siguiente manera, mejor dicho, ¿no? La experiencia de aprendizaje tiene que tener la situación, el propósito, los enfoques transversales, los criterios de evaluación, la producción o actuación. Y acá yo voy a tener que elegir entre las diversas herramientas que hemos aprendido y las que de repente ustedes han aprendido de forma externa al desarrollo del curso, que acá, por ejemplo, yo digo, no, voy a utilizar el foro, voy a utilizar el wiki, y acá voy a colocar cómo aporta esta herramienta para el desarrollo de las competencias de mis estudiantes. Entonces, lo que va a tener que tener bien importante es decir, no a seleccionar por seleccionar, sino también darnos un tiempo y poder sustentar lo que viene a ser nuestras decisiones. ¿Cómo va a ser evaluado esto? Y esto va a ser evaluado de la siguiente manera. ¿Ya? Esto va a ser evaluado de la siguiente manera. Por ejemplo, acá voy a entrar, acá va a ser evaluado mediante esta rúbrica. Primero, ¿no? Tiene, por ejemplo, en situación, tiene 1, 2, 3, 4 puntos. Vamos por el 4 puntos. Primero, la situación, si se describe de forma clara cómo se va a dar a conocer la situación de la experiencia de aprendizaje. Tiene que describirse de forma clara cómo se va a realizar o cómo se va a plantear la situación problemática a sus estudiantes. Y la herramienta seleccionada cumple con la función de dar a conocer la situación de la experiencia de aprendizaje. Es decir, acá, por ejemplo, si yo quiero presentar mi situación, no podría colocar, por ejemplo, cuestionario, pues porque cuestionario yo necesito que me den respuestas y necesito que me den respuestas a determinadas preguntas y de forma individual, mejor. Entonces acá, por ejemplo, tiene que ser una herramienta que yo que considero que va a presentar la situación. ¿Pero de qué va a depender? Va a depender de cómo yo describa de forma clara cómo se va a dar a conocer o se presentar la situación. Luego de eso dice, y por último, sustenta pedagógicamente cómo la herramienta seleccionada va a aportar al desarrollo de las competencias de los estudiantes. Asimismo, tenemos también para el propósito de aprendizaje, para los enfoques transversales, los criterios de evaluación y las producciones y o actuaciones, ¿no? Entonces, lo que debo hacer es leer nuestra rúbrica y si de repente tenemos alguna duda, poder preguntar a nuestros colegas cómo podemos trabajarlo. Y si no, también a mi persona, al profesor Egidio, a la profesora Emma, para poder ayudarlos en esta parte. ¿Ya? Entonces, ¿esto de acá ya lo estamos trabajando? Sí. Entonces, creo que no va a haber mayores detalles. Ahora, ¿qué es lo que más tenemos acá? En esto de la experiencia de la sesión 3,
Acá tenemos, por ejemplo, la lectura 6, que es la que van a bajar y van a leer de lo que nosotros estamos socializando el día de hoy, y vamos con lo que viene a ser este instructivo. Ya nosotros hemos visto diversas actividades, diversos recursos, o sea, no hay nada nuevo acá. Acá, por ejemplo, lo que sí está planificado hacer es, por ejemplo, vamos a trabajar la actividad encuesta. Ahora con este instructivo, vamos a ver cómo trabajar la actividad encuesta y el recurso, el Google Meet. Es decir, el Google Meet va a estar ya incorporado dentro de nuestras aulas virtuales para poder nosotros trabajar el videoconferencias directamente en la plataforma Site. Ya no vamos a trabajarlo de forma externa. Para eso debemos hacer un paso previo. ¿Ya? Vamos a hacer un paso previo. A ver, atención, por favor. Vamos a realizar un paso previo. El Google Meet es una herramienta de Google que nos permite realizar videoconferencias. Pero para integrarlo a nuestras aulas virtuales, la versión gratuita no funciona. ¿Ya? La versión gratuita tiene ciertos límites. En cambio, tiene que tener la versión de Google for Education Fundamentals, por ejemplo, la que nosotros tenemos dentro de Aprendo en Casa. Es decir, debemos trabajar ¿con qué correo? Con el correo de Aprendo en Casa. Entonces, eso tiene que ser fundamental. Entonces, el primer paso, ¿cuál va a ser? Verificar acá que esté trabajando con mi correo de Aprendo en Casa. Entonces, ¿dónde voy? En la parte superior, donde está mi nombre. Acá yo voy a perfil. Y lo primero que voy a hacer es editar perfil. Acá tengo que ver, por ejemplo, acá yo estoy trabajando con mi correo de Aprende en Casa. Pero si no estuviera trabajando con mi correo de Aprende en Casa, está dentro de lo que viene a ser mi correo personal. Entonces yo voy acá, editar perfil, busco donde dice dirección de correo e ingreso mi correo de Aprende en Casa. Pero ojo, nosotros tenemos que hacerlo en dos lugares distintos. Nosotros debemos hacerlo donde está el Sairi, en donde está nuestro curso, y debemos hacerlo donde está el Sairi prueba. ¿Ya? Entonces, en ambos sitios debo cambiar mi correo electrónico por el correo de Aprende en Casa para poder yo trabajar lo que viene a ser el Google Meet. Y también vamos a ver el Drive y demás herramientas que nos ofrecen Google. ¿Ok? Entonces, espero que esto esté ya bien claro. ¿Ya? Entonces, todos nosotros somos docentes, todos nosotros somos docentes. Por lo tanto, todos nosotros tenemos nuestra cuenta Aprende en Casa, todos nosotros tenemos nuestra cuenta Aprende en Casa. Entonces, todos nosotros, por favor, vamos a configurar de esa manera, ¿sí? ¿Alguna duda? Por favor, si tuvieran alguna duda, adelante. Si no hay duda, entonces vamos a continuar. Estábamos acá en lo que viene a ser el instructivo. A ver, voy a presentar nuevamente. Acá estamos con el instructivo. ¿Cómo agregar la actividad encuesta y la actividad, el recurso Google Meet, ¿no? ¿Cómo agregar la actividad encuesta? Entonces los pasos ya nosotros lo tenemos, ¿ya no? Pero acá, el módulo de actividad encuesta permite que un profesor pueda crear una encuesta personalizada para obtener la opinión de los participantes utilizando una variedad de tipos de pregunta, como opción múltiple, sí o no, texto, entre otros. Entonces, cuando dice encuesta es opinión. Si yo quiero evaluarlo, tendría que trabajarlo con cuestionario, ¿no? Las respuestas de la encuesta pueden ser anónimas, si así se quiere, podemos hacerlo anónimas, y si nosotros lo configuramos de forma anónima la encuesta, entonces no va a registrar los datos de los que están ingresando la información. Así, si yo después quiero recuperar, como profesor no voy a poder. Entonces tenemos que tener bien claro si las encuestas lo queremos hacer de forma anónima o no anónima. Y los resultados pueden ser mostrados a todos los participantes o bien solo a los profesores. Entonces yo puedo configurar para que los resultados los muestren a todos los participantes o a los profesores.
Cualquier encuesta situada en la página principal del sitio podrá ser cumplida por usuarios no registrados. Bueno, acá no tenemos nosotros en este momento de este tipo de encuestas. La actividad de encuesta puede ser utilizada ¿para qué? Para la evaluación del curso. Pero tú me dijiste que no se permite evaluación. Perdón, lo que yo estaba diciendo es que no va a dar una calificación, que es distinto. La evaluación puede o no puede ser calificada. Por eso es que hay dos tipos de evaluación, la evaluación formativa y la sumativa. La sumativa sí es calificada. Ahí utilizaría ¿cómo se llama esto? Mi cuestionario. En cambio acá, no. Yo si quiero evaluar mi curso, no de nada me sirve preguntarles del 0 al 20, ¿cuánto me ponen? 18, 17, 16 en el curso que se ha diseñado. No me sirve. Entonces, la evaluación viene a ser con diversos criterios. Entonces, ¿por qué? Porque esto de acá, la encuesta me va a permitir para evaluar cómo está desarrollándose el curso mediante la opinión de nuestros estudiantes y así nos ayudan a mejorar el contenido del mismo para los futuros participantes. También me permite que los participantes se inscriban en módulos de cursos o eventos. Es decir, por ejemplo, como se dio a conocer acá, el curso, ustedes tenían que inscribirse para poder participar en el mismo, entonces se mandó una encuesta. Para encuestar a los invitados a la hora de elección de los cursos, las políticas escolares, etcétera. O sea, para pedir, por ejemplo, acá por acá también se podría hacer las elecciones estudiantiles. Claro, pues se podría hacer de forma incluso un poco más con lo que viene a ser las restricciones de seguridad respectivas. ¿Por qué? Porque yo con mi usuario y contraseña puedo yo realizar mi voto. Pero si yo envío un link, si no tiene usuario, no tiene contraseña, yo ese link lo puedo pasar a mis familiares y mis familiares pueden ingresar, familiares o amigos, ingresar cuántas respuestas sean, ¿no? También dice, para poder ver el caso de acoso escolar de los estudiantes pueden reportar incidencias de forma anónima. Es como nosotros también podemos trabajarlo, es decir, que una encuesta sea de forma anónima para poder ver el tema de acoso escolar. También es una buena herramienta, una excelente herramienta para poder trabajar esos temas. Y acá iniciamos con lo que viene a ser activar la edición. Vamos a añadir una actividad o un recurso. Vamos a seleccionar actividad, la encuesta. Colocamos el nombre de la encuesta. En este caso dice la encuesta, lleva como nombre encuesta de satisfacción del curso. La descripción va, las indicaciones, estimado participante, la presente encuesta tiene como finalidad evaluar el desarrollo del curso virtual. Sus respuestas nos ayudarán a mejorar las futuras acciones formativas que desarrollaremos. Contamos con su participación, área de gestión pedagógica, Ojal 12 Canta. Acá, por ejemplo, también tenemos lo que viene a ser la disponibilidad para ver cuándo ingresa, hasta partir de cuándo va a permitir ingresar la información y hasta qué día va a permitir. ¿Por qué no le podemos dejar abierto esto? ¿Por qué no hay como la actividad tarea, por ejemplo? Porque hay algo muy importante acá. La encuesta, su valor de la encuesta no está en que todos, no está en que un estudiante participe, ¿no? O sea, individualmente hablando, sino está en los resultados que voy a obtener de esto. Acá lo que más me importa son los resultados de la encuesta. Claro que todos tienen que participar, a mayor cantidad de participantes va a ser mucho más rico los resultados, ¿no? Pero yo para poder tomar una decisión como maestro, necesito plantear la encuesta y necesito esos resultados, por lo tanto necesito que se cierre en un determinado momento la encuesta y yo poder trabajar y tomar decisiones con esos resultados que tengo de la encuesta. El punto número 5 dice, en la sección ajustes de pregunta y envío, seleccionamos si la encuesta es anónima o no. Acá, por ejemplo, podemos ver si es que la encuesta va a ser de forma anónima. Volviendo a repetir, si colocamos acá de forma anónima, y ya están registrando información, yo no voy a poder cambiar esto a que se registren los datos de los estudiantes participantes. Ya no, ya la información que los estudiantes me han enviado, ya no podría decir o ver qué estudiantes han participado o no en la encuesta. Por eso es tan importante de poder seleccionar en un primer momento si es anónima o no es anónima.
En otras palabras, si yo hago una encuesta anónima y después me arrepiento, yo quiero saber quiénes son los estudiantes que han participado, quiénes estudiantes no han participado, o qué estudiante ha escrito qué, no voy a poder verlo, no por el Moodle. Si va a permitir múltiples envíos o no. Entonces, ¿por qué permitiría yo múltiples envíos? Por ejemplo, ahora nosotros estamos haciendo mediante una encuesta para la inscripción del concurso de comprensión lectora, de lectura activa, perdón. Entonces, no va solamente mandar un participante, pueden mandar varios participantes. Entonces, pueden hacer acá múltiples envíos. O reportes, si yo pido, ¿no? Activar notificaciones de las entregas. O sea, activar notificaciones, ¿qué quiere decir? Que al vincularlo con mi correo electrónico, me llegue un correo electrónico dándome a conocer que el estudiante tal está ingresando esa información. Si soy profesor y si yo soy estudiante, que yo he completado esa actividad. Autonumerar las preguntas, bueno, esto queda a criterio. Después tenemos en la sección, después del envío, sí, va a mostrar página de análisis. Por ejemplo, acá podemos ver, después de enviar las respuestas, el estudiante va a poder ver la página de análisis, lo que llamamos las barras, de quiénes habían elegido el foro, quién es la encuesta, quién es el wiki. Voy a poder, que mi estudiante va a poder visualizar. Si acá le coloco que no, no va a poder visualizarlo. Si quiero que lo visualice, coloco que sí. Y tenemos también lo que viene a ser mensaje de finalización. Esto es muy importante y esto también lo aprendí con la práctica. Acá, cuando no me llega un mensaje de finalización, el estudiante no va a saber que ha terminado la encuesta. Por ejemplo, cuando se estuvo trabajando en un primer momento el año pasado con el SAIRI y no llegaba un mensaje o no había configurado yo el mensaje de finalización del reporte que se estaba pidiendo, entonces varias colegas me respondían, ¿cómo sé que ha llegado mi respuesta? ¿Cómo sé que ya se registró mi respuesta? Entonces tiene que esperar un mensaje de finalización, un mensaje corto, pero un mensaje de confirmación que ya se realizó esa actividad. Por último, guardar los cambios y regresar al curso. ¿No? Acá también no hay nada más y ahí con eso podemos nosotros ya tener lo que viene a ser configurada nuestra encuesta. Luego de eso, puedo yo desactivar la edición, puedo ingresar a la encuesta y lo que ahora es el segundo paso es que ingresar las preguntas a la encuesta. ¿Cómo ingreso yo las preguntas a la encuesta? Entonces, doy un clic dentro de la encuesta y como es mi rol profesor, voy a poder ver todas estas opciones. Estas opciones no va a ser, pues no va a poder ver el estudiante, pero nosotros como profesor sí. Nos damos un clic en editar preguntas y acá en editar preguntas vamos a ingresar preguntas con sus respectivas, con sus respectivas alternativas, ¿no? Lo que yo recomiendo acá es que ingresen no solamente las preguntas, también ingresen las etiquetas. ¿Y para qué servían las etiquetas? Para poder yo organizar la información. Un grupo de preguntas que se refieran a cómo ha estado el ponente. Otro grupo de preguntas que se refieran a cómo han estado los medios de comunicación. Otro a los materiales. Otro a la difusión. Entonces, acá, por ejemplo, lo primero que recomiendo es ingresar una etiqueta. Una etiqueta no es una pregunta en sí, sino es una forma de presentación. Por ejemplo, acá yo estoy ingresando una etiqueta donde dice, ¿no? ¿Qué tan útil considera usted que han sido los temas de cada unidad del curso virtual? Acá vas a ingresar dentro de la etiqueta un contenido que describa el grupo de preguntas que conforman la encuesta. O sea, ya para poder separarlo, sectorizarlo y tener más ordenada la información. Acá voy a dar un clic en guardar pregunta y entonces se me va a presentar esta etiqueta en lo que viene a ser la encuesta. No va a solicitar que respuesta alguna, sino la respuesta ya va a estar cuando voy a ingresar una pregunta. Acá voy a ingresar una pregunta, la más común de elección múltiple, como lo estábamos trabajando, por ejemplo, con cuestionario. Acá le coloco si es obligatorio, si necesito que esto lo contesten sí o sí. Acá vamos con la pregunta, por ejemplo, acá dice, la unidad 1 en la plataforma educativa SAIRI. Entonces, acá yo le pongo una etiqueta, tipo de elección múltiple, solo una respuesta, porque también puede ser de varias respuestas, si va a ser de ajuste horizontal o vertical, y acá es también importante si se va a ocultar o no la opción de no seleccionada. Si le coloco que se oculte, no va a mostrar
la opción de no seleccionar, es decir, va a requerir que contesten las preguntas, va a requerir que contesten las preguntas sí o sí, no es que me abstengo. No analizar envíos vacíos, recomiendo que le pongan no, y por último, los valores de la elección de la pregunta. Por ejemplo, acá dice no fue útil, fue muy útil. Ingresar las posibles respuestas. Por cada línea es una respuesta. Entonces yo puedo ingresar las líneas o las respuestas que yo requiero en esta actividad. Entonces, ¿cómo va a salir la pregunta? Va a salir de esta manera. ¿Qué tan útil considera usted que ha sido el tema de cada unidad del curso virtual? Y tú, en lo que viene a ser la unidad número 1, Plataforma Educativa Zairi, no fue útil, fue muy útil, vas a poder seleccionar cómo has ingresado tus respuestas el día de hoy en la encuesta. Entonces, hasta acá, en lo que viene a ser encuesta, de repente, ¿tenemos alguna duda o sigue bien? Creo, si no ya pasamos las preguntas al último. Por último, tenemos que ver cómo agregar en el curso el recurso Google Meet en el curso virtual de la plataforma Zairi. Tal como nosotros trabajamos en Google Meet, lo vamos a trabajar ahora en la plataforma Zairi. Esto lo vamos a trabajar directamente ¿cómo? Lo vamos a trabajar con lo que viene a ser el recurso, es un plugin, es una extensión del Moodle, lo que viene a ser el recurso de Google Meet. El módulo Google Meet para Moodle permite a un profesor crear una sala de Google Meet como recurso del curso y después de la reunión hace disponibles a los estudiantes las grabaciones guardadas en el Google Drive. Entonces, colegas, ¿cuántas veces nosotros, por ejemplo, grabamos nuestras videoconferencias y no las compartimos? O está guardado en mi computadora, no sé cómo ponerlo, de repente hay algunos colegas que sí lo llevan al YouTube, o lo graban en su computadora, después lo comparten por WhatsApp, y cuando lo comparten por WhatsApp también se llena su celular del estudiante como del docente. Entonces tenemos varios inconvenientes en esa parte. En cambio acá ya va a ser de forma directa. Se crea la reunión, se configura la reunión, se realiza la reunión, se graba si es que quiere, y las grabaciones van a estar directamente en la plataforma, sin hacer ya más ninguna otra actividad. A partir de la configuración específica es posible permitir programar una reunión virtual con o sin repetición, es decir, podemos hacerlo también como para varias reuniones en un determinado día, ¿no? Los días lunes. Generar la sala en sincronización con Calendar de Google. Vamos a trabajar con el Calendar directo. Enviar notificaciones a los estudiantes, es decir, se va a enviar un mensaje a su correo electrónico, al chat, de lo que los estudiantes, ya tienes que ingresar a tu sala virtual, tiene reunión sincrónica, listo. Acá también es muy parecido el procedimiento como venimos trabajando, se activa lo que viene a ser edición, se añade una actividad o recurso, en este caso seleccionamos recursos, Google Meet, y acá colocamos el nombre de la sala, la descripción de la sala, la fecha del evento, la hora, de qué hora a qué hora, y eso también es referencial, como es en Google Meet, como es en el Zoom, es referencial, yo lo puedo poner 2 horas y me puedo pasar hasta 5 o 6 horas, no hay problema. Si es que hay repetición del evento, yo lo puedo decir que se repita todos los días lunes, repetir cada 3 semanas, por ejemplo, cada 3 semanas se va a repetir esta sesión y repetir hasta qué fecha. Ojo, ¿qué quiere decir? Si es que yo empiezo hoy día lunes 8, ¿cuándo va a ser mi próxima sesión? ¿La próxima semana? No. Lo que le estoy diciendo acá es que va a pasar 3 semanas y después va a volver a repetir el ciclo. ¿Y hasta qué fecha? Acá está la fecha límite. En este caso, acá sería incoherente porque solamente es hasta el 22. Y acá solamente se va a tener que repetir una sola vez, ¿no? Entonces, todo eso lo tenemos que ver en la práctica. Acá tengo que corregir. Acá, por ejemplo, en URL de la sala, para que yo genere el link y enviarlo, no va a ser necesario. ¿Por qué? Yo le voy a dar un clic en generar URL de sala, de inmediato me pide cuál es la cuenta con la que yo voy a trabajar, y en este caso, yo voy a escoger que mi cuenta es de Aprende en Casa. ¿Por qué tengo que escoger mi cuenta de Aprende en Casa? Porque mi cuenta, que es de uso particular, es una cuenta gratuita que tiene muchas limitaciones. Recién lo vamos a ver, ¿no? Que tiene muchas limitaciones. Entonces no voy a poder trabajar directamente estos recursos, no voy a poder trabajar
el Google incorporado en el Zairi. No voy a poder trabajar con mi otra cuenta. Entonces, de inmediato tiene que ser con mi cuenta de Aprendo en Casa. Selecciono mi cuenta Aprendo en Casa y de inmediato me sale ya la URL. ¿Esto lo puedo copiar y enviar? Claro que sí. ¿Pero mis estudiantes ya lo van a poder ver? Sí, ya va a aparecer en sus calendarios de mis estudiantes y yo le doy la ruta donde se encuentra la sala y de inmediato mis estudiantes van a pasar, por ejemplo, ¿no? A la sala directa. Y acá damos un clic en guardar y cambiar y cuando van a ver nuestros estudiantes van a verlo de esta manera, ¿no? Dice reunión virtual y dar un clic en entrar en la sala. Y ingresan ustedes a la sala, ingresan los estudiantes en su respectivo momento. Entonces, tal como las otras actividades también pueden ocultarlas y pueden mostrarlas cuando crean ustedes convenientes. Ya, entonces también por acá podemos hacer algunas restricciones para que sea un determinado grupo, no más pueda verse y que cumpla una determinada actividad para poder realizar esta actividad. Todo lo que tenemos con Moodle podemos hacerlo en esta manera, ¿no? Entonces, solo me queda ver en la parte práctica de esto y poder ver algunas preguntas que de repente tuvieran hasta el momento. No sé si habría alguna pregunta hasta acá, estimados colegas. ¿Todo está ok? Por favor, pueden alzar sus manos, alzar la manito para poder brindarle la palabra. ¿Hay alguna pregunta, por favor? Si no, lo dejamos para el final. Voy a ingresar a mi Zairi prueba. Ya. Yaela nos pregunta si podría explicar cómo cambiar la cuenta de Gmail a la de Aprendo en Casa. Sí, un momento, vamos a ingresar ahora al curso y voy a explicar. Sí, no hay ningún problema. Perfecto. Ahorita está ingresando al sistema. Ya, tengo que hacerlo en dos partes. Ya vamos con la pregunta. Por ejemplo, tengo que hacerlo en dos sitios distintos. En el Zairi convencional, que es acá, con el logo y todo, y en el Zairi prueba, que es el de acá, ¿no? Entonces, voy a hacerlo en el Zairi convencional. ¿Qué debo hacer? Donde está mi nombre, clic, y voy a dar un clic en perfil. En perfil, voy a dar un clic en editar perfil. Y listo. Acá me ubico donde está la dirección de correo electrónico y pongo mi correo de Aprendo en Casa. Luego de haber hecho esta, actualizo la información e ingreso a la misma. Entonces, así es como ya he registrado mi correo electrónico dentro de mi perfil. Sí. Uy, esto está demorando un poco. Voy a ver cuál es la dificultad de poder entrar al Zairi prueba. Creo que Enma. A ver, voy a ingresar al Zairi prueba. Perfecto. Ya estamos dentro del Zairi prueba. Y similar, ¿no? Mira, por ejemplo, similar. Vamos a ingresar. Acá está mi nombre. Clic en mi nombre. O en mi imagen, perdón. En mi imagen. Perfil. Editar perfil. Y coloco la dirección de correo electrónico de Aprendo en Casa. Listo. Actualizar información. Y listo. Entonces, actualizando información. Entonces, yo voy a ingresar a un curso. Por ejemplo, voy a ingresar a un curso solamente como ejemplo. Voy a ingresar a un curso y crear
el recurso de el aula de videoconferencia, ¿no? El Meet. Voy a elegir cualquier curso, ¿sí? Acá está, un curso de robótica, por ejemplo, está. Está el logo de local, solamente como ejemplo. ¿Qué hago? Clic en activar edición. Añado una actividad o recurso. Selecciono el recurso. Google Meet. Coloco el nombre de la sala. En este caso yo voy a colocar sala robótica. La descripción, por el momento no, pero ustedes colóquenlo. Fecha del evento, puedo yo marcar, por ejemplo, que sea el día de mañana, a las 10 de la mañana, hasta las 12, por ejemplo. Si yo quiero que trabajar acá, todos los días martes, desde las 9, desde las 10 hasta las 12 en mi clase, entonces yo digo, no, se repite todos los martes, acá debo activar, repetir la fecha del evento arriba como sigue, se repite todos los martes cada semana. Si es cada semana, si es cada 15 días, tengo que escoger acá 2. Entonces yo trabajo cada semana los días martes, de forma sincrónica, entonces acá puedo colocar hasta qué fecha, cuál es la fecha que va a cambiar. Yo voy a terminar el martes 14 de diciembre. Ya está. Listo. Entonces, ¿qué he configurado? El nombre, ingreso también la descripción, la fecha del evento, si se va a repetir o no se va a repetir, cada semana se repite, hasta qué fecha, y acá es algo muy importante. Si es que no está con su correo de Aprendo en Casa, no le va a permitir realizar este paso. Dale un clic en generar URL de sala. Yo coloco, por ejemplo, acá tengo de varios. Entonces acá, por ejemplo, coloco mi correo electrónico de Aprendo en Casa. Y acá ya me sale el URL de la sala. ¿Ya? Me sale el URL de la sala. Y yo acá guardo los cambios y regreso al curso. Ojo, estimados colegas, no lo voy a hacer acá porque este no es mi curso, pero acá ya de inmediato guardo y va a permitir, por ejemplo, acá también lo que estaba olvidando en notificación, decirle cuántos minutos de anticipación voy a enviar notificación al estudiante. Yo lo quiero que sea 30 minutos antes, envíe una notificación a mi estudiante para que pueda ya estar alerta que tiene sesión sincrónica conmigo. Entonces ya, haciendo todo esto, doy un clic en guardar cambios y de inmediato ya está. De inmediato ya voy a tener sincronizado mi Google Calendar. Todos estos datos van a aparecer en el Google Calendar de la cuenta de Aprendo en Casa. Y vamos a tener también en nuestro Zairi sincronizado el calendario con nuestros estudiantes. Entonces, al sincronizar también sus calendarios con mis estudiantes, voy a poder yo revisar si es que por ejemplo, se le ha llegado o no le ha llegado esa notificación, ¿no? Entonces, si no, de llegarlo lo va a llegar a todos, si no voy a poder yo trabajarlo un poco más ordenado porque ya voy a poder agendar todas mis clases virtuales, mis eventos, mis actividades y todo lo que tiene que ver con mi labor pedagógica, ¿sí? Por en este caso voy a darle un clic en cancelar y voy a dejar el ejemplo por el momento. Ahora sí, creo que con esto sí estaría terminando la socialización del día de hoy. Voy a activar los micros para ver si es que de repente hay alguna pregunta que pudieran no estar claro o algo que debemos puntualizar en estos aspectos. Rodolfo, ahí en el chat, Miss Yaela dice, si podría explicar para cambiar la cuenta de Gmail a la de Aprende en Casa en el perfil del Zairi. Sí, lo acabo de explicar, no sé, sí, yo lo acabo de explicar, sí. Sí, ya está, gracias Yaela también, sí. Entonces, ¿habría alguna otra pregunta, por favor? ¿O todo está claro, estimados colegas? Recordemos que el curso, esta es la tercera y última sesión, esta es la tercera y última unidad
Solamente nos quedaría la del día lunes que viene. Y el día lunes que viene vamos a explicar cómo hacer el trabajo final y vamos a ingresar a la última semana del desarrollo del curso. Es decir, la otra semana, o sea, esta semana vamos a desarrollar lo que estamos dejando hasta el día de hoy. La próxima semana, voy a ver hasta qué día, hasta el día 21 va a estar activo el curso. Entonces ahí van a presentar el final, el trabajo final, que va a venir a ser, que viene a ser la experiencia de aprendizaje ya en el entorno Sairi. Ya en el entorno Sairi va a estar nuestro curso virtual. Ya. Entonces ahí nosotros vamos a tener que tener toda esta gama que hemos aprendido con todos los recursos que nosotros estamos ingresando a trabajar. Ojo, colegas, no hay un producto terminado, siempre hay algo más que mejorar. Yo mismo he estado dando cuenta que, por ejemplo, en el curso que nosotros hemos desarrollado, hay aspectos que debemos mejorar, y entonces con la ayuda de todos ustedes vamos a ir fortaleciendo cada vez más el diseño de nuestros cursos. ¿Por qué? Porque de aquí en adelante también se va a compartir todos los cursos, o sea, los cursos que nosotros vamos a desarrollar no solamente va a quedar para nosotros, como vamos a tener el rol de profesor, vamos a poder ver los cursos de los demás colegas, sean o no sea del nivel, ¿ya? Sean o no sea del nivel, y para que podamos nosotros mejorar nuestro trabajo. Listo. Colega Humberto tiene la manito levantada, colega Humberto Sánchez. Adelante, maestro. Sí, profesor Rodolfo, muy buenas noches. Saludan también a todos los presentes. El ejemplo que nos está dando de esto de Google Meet, que está pues ya incursionándolo como nueva herramienta, tal vez la próxima clase sería oportuno pues que nos dé como un ejemplo, ¿no? Porque tal vez ahí vamos a tener problema también con los estudiantes cuando le enviamos todo y no resulta como uno está pensando, ¿no? Tal vez por la premura de tiempo ya ahorita no se puede hacer, pero la próxima clase yo le pediría como ejemplo, pues para poder entrar, para poder sintonizarlo, ¿no? Esa sería mi inquietud, profesor. Gracias, sí, justamente estaba pensando en lo mismo, sí. En la próxima sesión, si bien es cierto, ya tenemos nuestro link todo, pero vamos a tener un espacio para poder participar dentro de la última sesión sincrónica que nosotros tenemos para poder unirnos por Google Meet. ¿Ya? Sí, o sea, ya voy a configurar la reunión acá en nuestro Sairi, acá en el Sairi convencional, en el curso, dentro del curso del Sairi. Acá, por ejemplo, recién también lo estoy diseñando en la parte de cierre. Acá en la parte de cierre, para poder trabajarlo acá, el Google Meet. Entonces, vamos a actuar así, ¿no? Vamos a ingresar todos por el Google Meet y ver cómo nosotros vamos a, qué posible de repente dificultades podremos tener cuando ya estamos en campo. Entonces ya probamos, ¿no? Probamos la herramienta ya en tiempo de ejecución, ya no solamente en lo que viene a ser el tiempo de estructura, sino ya lo probamos en lo que viene a ser el tiempo de ejecución. Sí, muy buen aporte, muchas gracias. ¿Hay alguna otra consulta, por favor? Creo que todo está claro. Listo, creo que está claro. Gracias, colegas. Más bien, pongámonos al día, por favor, en todas las actividades que estamos realizando, para así poder tener mucho más claro cuándo vamos a estar en modo de producción. Ahorita estamos configurando todas nuestras aulas virtuales, y si tuvieran alguna, de repente, solicitud o dificultad, háganmelo llegar. A veces no se puede contestar porque también estamos nosotros en videoconferencias, y mandar un mensajito para poder clarificar el tema, ¿sí? Enma, no sé si tendrías alguno más que agregar. Guido. Solo agradecer a cada uno de los colegas que esta noche se han dado la oportunidad de seguir aprendiendo a través de nuestro programa Sairi. También a usted, colega Rodolfo, por todo el tiempo y la actividad desplegada. Y estamos esperando pues que todos nuestros coleguitas presentes puedan culminar todas sus actividades. Es lo que esperamos. Gracias a cada uno de los presentes. Buenas noches. Gracias, buenas noches.
Buenas noches, gracias. Buenas Gracias, noches. profe.